Las personas dotadas fabrican ídolos. Aarón no era un Balaam, un Bilam, ¿no es cierto? Él era un sumo sacerdote auténtico y así fue respaldado por Yahweh, ¿no es cierto? Después inclusive. Él era un compañero de lucha de Moshe. Él llevaba la delantera entre el pueblo de Elohim, pero aún esta clase de persona podía llegar a ser un ídolo. No debemos pensar que Aarón podía hacer eso y nosotros no. Ojo con eso. Cualquier líder de congregación, cualquier persona en realidad que esté, es capaz de levantar un ídolo. Yo muchas veces tiemblo por el temor de hacer esa clase de ídolos, porque nuestra carne es muy engañosa. Todos debemos tener cuidado a este respecto, especialmente las personas capaces, dotadas y muy talentosas. Y si tienen, sobre todo, algún tipo de responsabilidad, la oportunidad, digamos así, de caer en esa tentación. Shemot 32:4 nos dice que Aarón tomó los aretes, ¿no es cierto? Y según la vine, los echó en un molde y con ellos hizo un becerro de oro. La Reina Valera, sin embargo, traduce más acertadamente de acuerdo a los originales y dice, él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces, ¿cómo fue eso, ese becerro de oro? ¿Tallado o con molde? Ninguna de las dos está al 100% correcta, pero están en las dos tratando de explicar lo que se hizo. La Biblia ignora de forma directa la palabra maseca, ¿sí? Que es traducida por la Reina Valera como fundición, obra de metal, ¿no es cierto? Y el Reina Valera y muchas otras, la mayoría de las traducciones. Pero la sobreentiende justamente cuando habla del molde. Cuando ella dice fue utilizado un molde, está sobreentendiendo que de esa forma fue hecha esta obra de fundición. Las obras de fundición con metales preciosos eran hechas con moldes de madera normalmente. Ya la Reina Valera, que menciona el buril, ¿sí? Da la impresión que muchos han pretendido de que se trata de un animal tallado o hecho a martillo de alguna forma. No es así como se trabaja el metal, ¿sí? Pero sí la madera de los moldes. Entonces el buril fue utilizado probablemente para hacer el molde en el cual fue hecho este becerro. Entonces lo más probable, dado el corto tiempo que tuvieron, es que el ídolo fuera hecho con un molde tallado por el propio Aarón, porque el que hizo esa cosa fue él. No resultaba fácil tomar un montón de oro y darle forma de becerro. Hay que entender que para esto hay que tener habilidad, conocimiento de cómo se hacen esas cosas. El punto importante es esto, se requiere esa habilidad para dar la forma de un animal, ¿no es cierto? De un ídolo, de una cosa que fuera reconocible como tal. Algunas personas van a tener el oro, ciertamente poseen el oro, pero no tienen la capacidad de moldearlo en forma de becerro. Sin embargo, todo fabricante de ídolos como Aarón es una persona capacitada, dotada y muy talentosa. Acá vemos que él tenía un talento que era el de hacer figuras, probablemente un talento que ya venían utilizando para otras cosas en Egipto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos fabricantes de ídolos existen entre los creyentes hoy? Y ahora vamos a pasar a hablar en un plano espiritual, evidentemente. Estos artesanos tienen mucho conocimiento, cultura y capacidad. Los demás no tienen la capacidad de hacer ídolos, porque no poseen estos talentos. Sin embargo, sí tienen la capacidad de seguir los ídolos de otros, ¿sí? Pero estos artesanos sí tienen la capacidad de moldear oro en ídolos, o sea, lo que los otros les entregan, que es su confianza, su credibilidad, su creencia, su creer, su estar yendo atrás de ellos, ¿no es cierto? Entonces, muchos hacen ídolos hermosos para los ojos de la gente. A veces me pregunto, ¿qué estás haciendo? ¿No es cierto? ¿Estás moldeando un ídolo? ¿Estás embelleciendo tu propia obra para que los demás la adoren? Uno tiene que aprender a separarse y tener mucho cuidado con las cosas en las cuales uno está implicado trabajando, porque es fácil que nuestra carne nos engañe, ¿sí? Tenemos que tener miedo en todo momento de no estar levantando ningún tipo de ídolos. Así que abramos los ojos, veamos la situación idólatra que predomina hoy entre muchos creyentes contemporáneos. El Adón sabe que ahora muchos Aarones, muchos líderes creyentes capaces, ¿no es cierto?, fabrican ídolos. Cuando digo creyentes me refiero a cualquier tipo, porque hoy por hoy las mezclas son
ya no da para darles nombres. Estos Aarones no son falsos profetas, ni son falsos, ni son tampoco verdaderos profetas gentiles como Bilam, ¿no es cierto? Que fue un verdadero profeta, porque todo lo que dijo se cumplió, ¿no? O sea, a pesar de que su corazón no era para Yahweh. Son sacerdotes auténticos, designados por Elohim, ¿sí? No obstante, fabrican ídolos en el nombre del Elohim que ellos sirven y enseñan a los demás a adorar a estos ídolos con ofrendas que deberían ser presentadas a Elohim. Cuidado que esto lo vemos también en la advertencia a las iglesias, ¿no es cierto? Cuando se dice que se permiten ciertas cosas, ¿no es cierto? Y que se les enseñan a las personas cosas que no son del agrado de Yahweh. Entonces, son creyentes, sí, pero tienen una forma y tienen un aspecto que no agrada a Elohim, ¿sí? Esto no corresponde con el culto a Yahweh, esto es una mezcla y es muy sutil, muchas veces no todo el mundo lo percibe. Si hablamos de este asunto con uno de estos Aarones contemporáneos, ¿no es cierto? Probablemente dirían, no adoramos a un ídolo, adoramos a Elohim. Lo mismo dijeron ellos del becerro, le dijeron, lo llamaron Elohim y dijeron que era él, ¿no es cierto? Festejamos con él, ofrecemos sus holocaustos, sus sacrificios de paz, estamos adorando a nuestro Elohim. ¿Cómo nos pueden acusar de que no estamos, de que estamos adorando a ídolos? ¿Sí? Efectivamente, en apariencia adoran a Elohim tal como debería ser, pero Yahweh en realidad no es el objeto del culto. Por el contrario, un becerro de oro reemplaza al Elohim verdadero. Originalmente era el oro del autoembellecimiento, como vimos, ¿no? Pero ahora este oro ha cambiado forma y ha sido moldeado en becerro. Entonces es un ídolo según los propios deseos de su corazón. Por tener un ídolo entre ellos, los hijos de Israel quebrantaron la ley inconsciente e involuntariamente, porque ni entendieron mayormente, ¿sí? Aarón quizá haya dicho que ellos no tenían ninguna intención de quebrantar la ley, ninguno de ellos realmente tal vez deseaba quebrantar la ley, no estaban entendiendo siquiera que la estaban agrediendo, ¿sí? Pero lo hicieron de cualquier manera. Cuando Moshe vio esta situación de idolatría entre el pueblo, su ira ardió, se enojó, bien bravo, no pudo controlarse y arrojó las tablas de sus manos, las quebró al pie del monte, dice el Pasuk 19. Moshe era el mediador, ¿no es cierto?, que Elohim usó para entregar la ley. Cuando él arrojó las tablas de sus manos y las quebró, la ley entera fue destruida, por así decir, y el pacto fue quebrantado. Milagros humanos. Moshe le dijo a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo que has traído un pecado tan grande sobre ellos? Estaba bien enojado realmente Moshe. Aarón intentó justificarse, le dijo, ellos me dijeron, haznos un Elohim que nos dirija. Que este hombre, Moshe, que nos sacó de la tierra de Mitzray, no sabemos qué le ha sucedido. Así que yo le dije, traigan que todo el que tenga oro que se lo quite. Ellos me lo dieron y yo lo eché al fuego y salió este becerro. Eso está en el capítulo 32 del 23 al 24. Bereshit, Jacob, como ya mencionamos, hicimos la comparación, había pedido a su familia que se despojaran de sus aretes, que se los sepultaran debajo de una encina, ¿no es cierto? Con el fin de ser puros y subir a Betel para construir un altar al verdadero Elohim, ¿no es cierto? Aarón también le pidió al pueblo que se quitaran sus aretes, pero el propósito era bastante diferente. Aarón le dijo a Moshe que él echó el oro en el fuego y que salió un becerro, ¿no es cierto? Tal vez él intentaba decir que el becerro salió por alguna clase de milagro, ¿no es cierto? Y los milagros no son hechos por los hombres. Aarón probablemente estaba diciendo, yo eché el oro y salió esto debe ser de Yahweh, no es cosa mía, pues yo no puedo hacer esto. Muchas veces nosotros tenemos ese tipo de actitud, ¿no es cierto? De disculparnos en cuanto nos levantamos nuestros propios ídolos y decimos, no, pero esto es bueno, esto tiene que venir de Yahweh porque parece bueno, ¿no es cierto? Y son ídolos de nuestro propio corazón, son cosas que nosotros nos ponemos en la cabeza, en las cuales muchas veces le damos una apariencia de santidad, una apariencia de cosa agradable a los ojos de Yahweh. Muchas de esas veces le colocamos el nombre de Yahweh, decimos que es para Él, de que lo exaltamos a Él y aún así son ídolos de nuestro corazón. Ese milagro
que Aarón hablaba fue forjado por las manos de él y no por Elohim. Los creyentes contemporáneos acostumbran tener milagros humanos. Por ejemplo, algunos predicadores pretenden que se producen casos de sanidad en sus reuniones, que son los más evidentes y los más fraudulentos normalmente. No obstante, estas sanidades es muy probable que no vengan de la mano de Elohim, sino de la mano fraudulenta de estos mismos predicadores. En algunos casos hasta se tienen ya las pruebas. En realidad tienen un becerro de oro en sus reuniones y la gente va atrás del becerro de oro. Eso es lo más triste de todo. Pretenden que Elohim opera milagros cuando en realidad son realizados por los esfuerzos y los engaños de los hombres. No creo que la muchedumbre que se reúne alrededor de ciertos predicadores sea el resultado de milagros cumplidos por Elohim, lamentablemente. No, el becerro no salió milagrosamente del fuego y tampoco estos becerros que tenemos hoy no vienen de la mano de Elohim, sí son moldeados por las manos del hombre. Si entendemos claramente el principio de la idolatría del becerro de oro, vamos a tener cuidado de no echar oro en el fuego y no andar moldeando becerros. Vamos a tratar de cuidarnos lo más posible y rogarle, orar a él para que nos muestre, nos preserve de estar levantando becerros, que en el segundo en que se nos cruce alguna idea y no nos demos cuenta, que nos abra los ojos, ¿sí? Tenemos que tener cuidado de usar nuestra capacidad para no hacer justamente un becerro de oro. Esta es la razón por la cual he aprendido que no debemos esforzarnos demasiado por provocar algo, ¿no es cierto? Por bueno que pueda parecer, por interesante que sea para el reino, para levantarla y para edificación, si algo viene verdaderamente de Elohim, él mismo lo cumplirá y de esa manera estará respaldando justamente lo que ya habrá colocado en nosotros. No necesitamos hacer tanto. Si intentamos trabajar demasiado por nosotros mismos, pensando que él quiere un edificio, listo, todo el edificio tengo que hacerlo yo. No es así, evidentemente, ¿no? Entonces vamos a terminar haciendo un becerro de oro de esa manera. Vamos a estar destruyendo el principio mismo del Shabbat, ¿sí? Que Yahweh recordó al pueblo justo antes de que cayeran en la idolatría, ¿sí? Saliéndonos de su reposo. Él les recordó el reposo del Shabbat, que descansaran en él y que hicieran todo lo que tenían que hacer, y ellos van y hacen lo que ellos quieren. Eso es lo que siempre hacemos nosotros y debemos cuidarnos de esas cosas. Tenemos que tener cuidado, sí, porque aún en las congregaciones locales podemos hacer becerros de oro. No se trata solamente de una cosa a nivel congregación completa, ¿no es cierto? Todos tenemos que ver el principio de la idolatría del becerro de oro, porque es muy importante y muy radical y tenemos que guardarnos de él en todo momento.